Hola a todos, bienvenidos al Observatorio Racionalista, el sitio donde ejecutamos públicamente a los charlatanes de la fe. Y créanme que hay muchos esperando su turno en los corredores de la muerte. Hoy cerramos la parte 3 de la serie que se titula Desarmando las estupideces de este payaso. Luego te preguntarás, ¿de cuál payaso estamos hablando? ¿Y quién otro va a ser? Estamos hablando del figuretti de Alvariño. Los audios que venimos escuchando y analizando son de su video titulado La confiabilidad de la Biblia. Bueno, yo les invito a escuchar también las partes 1 y 2 de esta serie, donde desenmascaramos a este saltimbanqui. Y en esta parte 3 tenemos fragmentos verdaderamente vergonzosos. Resulta que este meapilas es una máquina de decir estupidez. Y hoy lo vamos a demostrar de nuevo. Ya verán ustedes, son bloques imperdibles. Quédense por favor. El primer bloque trata sobre alguien que, según ellos, según estos apologetas youtuberos, era el ateo más famoso del mundo. Ese título, el ateo más famoso del mundo. Antony Flew, el filósofo Antony Flew. Y la historia de su supuesta conversión. Es ya un clásico esto dentro del menú de tonterías apologéticas. Son historias que se inventan estos alcornoques sobre algún personaje brillante, pero ateo, con lo cual lo convertía en medio malvado, que ganó mucho dinero siendo ateo, pero que finalmente, después de mucha investigación, después de mucho estudiar y pensar y meditar, se convirtió de vuelta a la creencia y volvió a los brazos de Dios, digamos. Más o menos esa es la trama. Bueno, y esta historieta ya la hemos desmentido hace unos años en un capítulo completo, en un capítulo extenso, en un programa exclusivo sobre este tema del OR, o sea, del Observatorio Racionalista. En aquella oportunidad desmantelábamos este mismo disparate, pero dicho por otro charlatán, en este caso Agüeros Gay. En fin, como ya les dije, y vamos a ir viendo muchas veces, que estos tipos están girando en un círculo vicioso de repeticiones sucesivas de las mismas tonterías, de historietas que son, para ellos, supuestamente inspiradoras. O sea, no lo dicen, pero todo apunta a que estas historietas son inspiradoras. Entonces muchas veces parece que no importa que no sean ciertas, eso es lo de menos. El asunto es inventarse algo llamativo que contar para impresionar a su audiencia ovejuna, a las ovejas del rebaño. Bueno, me voy por las ramas un segundo porque, qué sé yo, quiero comentarles que hoy, antes de empezar esta grabación, estaba leyendo las noticias internacionales sobre las cosas que están ocurriendo en este momento en el mundo, que son críticas, que son muy importantes, diría. Especialmente lo que está pasando con la guerra en Medio Oriente, que se está complicando, aparte de la guerra que ya venimos, o que yo vengo siguiendo desde hace 4 años, que es la guerra de Rusia y Ucrania. Ahora hay un conflicto grave en Medio Oriente. Y bueno, estaba leyendo en medios internacionales, qué sé yo, algunos titulares así, uno tras otro, impresionante, ¿verdad? Guerra contra Irán. Drones iraníes burlan las defensas británicas en Chipre y siembran miedo en la isla. Gran Bretaña envía más cazas a Qatar y lanza una de las mayores operaciones de evacuación. Azerbaiyán se suma a la larga lista de países atacados por Irán. Irán advierte que Estados Unidos lamentará amargamente el hundimiento del buque, porque le hundieron un buque de la armada iraní. Fue partido en dos ayer por un submarino norteamericano. Impresionante las imágenes. Bueno, luego hay otra noticia que dice: la OTAN dice que Irán está cerca de ser una amenaza para Europa. Vamos, bueno, mucho más que cerca, diría. En fin, toda una avalancha de noticias que aparece a cada minuto y que
Resulta ser impresionante. Todo lo que está pasando es atrapante. Pero al mismo tiempo compartían en el grupo de los racionalistas que tenemos, compartían unas páginas de periódicos. Hay alguien que siempre comparte estas páginas de periódicos de la iglesia, digamos, ¿verdad? Un portal de noticias. Y en ese portal de noticias de la Arquidiócesis de Asunción se lee, por ejemplo, Arquidiócesis de Asunción convoca a una ferviente oración por la paz. Y después un poco más abajo hay un titular que muestra al Papa actual y dice: menos odio y más diálogo para la paz, pide el Papa. Y uno se pregunta, todo esto es un gran yaguaray. Bueno, para nuestros amigos internacionales que nos escuchan en España, Estados Unidos es el número 1 de nuestros oyentes, Argentina, Colombia, etc. Yaguaray quiere decir en guaraní sudor de perro o transpiración canina, o sea, en el sentido de lo poco importante que es eso. Y bueno, menos odio y más diálogo para la paz. ¿Qué mierda significa eso? ¿Qué? Viven en otro mundo, en una realidad paralela bien esto, ¿eh? Luego hay otro titular que dice: encuentro de superiores mayores para la reflexión sinodal. ¿Qué mierda? La Vicaría de la Vida Consagrada e Institutos de la Vida Apostólica de la Arquidiócesis. Todos estos son grandes titulares, tienen estos grandes cargos, son grandes subsecretarías de la fe, son estas, ¿eh? Me imagino yo, ¿verdad? Este espacio de comunión y diálogo fraterno busca fortalecer los vínculos. Dios mío, qué cosa tan espantosamente inútil, ridícula. Luego dice, este sábado inicia formación para ministros extraordinarios de la comunión. El Departamento de Liturgia invita al ciclo de formación para ministros extraordinarios de la comunión. En fin, y todo esto, todas estas cosas, todo este mundo, cuando uno lee las noticias de la religión, parece que uno se transporta a un mundo paralelo, a algo que está fuera de la realidad. Y cuando lo comparamos con las noticias, con la vorágine internacional, con las noticias del mundo real, se vuelve todavía más absurdo todo el mundo religioso. Se vuelve más absurdo. Así como hay unos videos que estamos subiendo actualmente en TikTok y en YouTube algunos, y en Instagram también, donde nosotros hacemos, claramente estamos exponiendo la farsa de la religión. Pero estos cristianos no entienden, y no entienden el video, no lo entienden, porque, bueno, tiendo a pensar también que ven los primeros segundos y como habla algo de la Biblia o algo de esto, ya automáticamente responden amén. Amén, amén y amén. Me mandan bendiciones, boludo. Me mandan bendiciones. O sea que los tipos no tienen dos dedos de frente. No saben que lo que les estoy diciendo les estoy escupiendo en el plato, pero los tipos no entienden. Es una cosa increíble. Eso es lo mismo que este Alvariño cuando van a escuchar todas las estupideces que dice. Y el tipo, con un aire de que está contando una historia espectacular. Algún problema tienen estos tipos. No tienen todos los patitos en fila. En serio les digo, algo hay ahí. Muy interesante, en realidad muy interesante, pero para un simposio de psiquiatra, digamos. Para sociólogos. Bueno, en fin, quería hacer esa reflexión que estaba un poco fuera del libreto mental que llevo para hacer el programa. Y entonces, comparado todo eso, todas esas noticias, ya para cerrar un poco este divague, me surgió la sensación de que todos estos payasos charlatanes, como Alvariño y compañía, son pelotudos insignificantes y que no habría que darle tanta bola. Pensé por un momento, pero luego, me di cuenta que no es así. Y encontré el fundamento de eso. Y voy a hacer seguramente en algún momento algún programa o parte de un programa explicando por qué la tarea de desmentir o desmitificar, mejor dicho, de desmentir a estos farsantes, es finalmente una cosa útil.
Bueno, vuelvo de las ramas. Luego de ese bloque de la falsa conversión, entre comillas, de Anthony Flew, que vamos a ver a continuación, hay otros bloques también muy simpáticos, muy reveladores de la psicología de esta gente. Hay uno sobre una historieta que este psicofante de Alvariño nos cuenta sobre el búnker de Hitler. No se pueden perder eso, ¿eh? No se pueden perder. Es para acalambrarse de la risa. Así que anda preparando un buen café para disfrutar de este episodio. Y finalmente hay otro bloque con algo parecido, pero esta vez en la historia aparece ¿quién? Me pongo de pie, Voltaire. Claro, pero Voltaire en la versión de estos papanatas es un tipo, digamos, del que se burlan un poco, tanto este buche de Alvariño como el recontrabuche de su entrevistador, falso entrevistador, porque se nota que esa entrevista en ese programa, La confiabilidad de la Biblia, es una entrevista montada, algo armado para que este payaso de Alvariño se luzca. Bueno, quédense hasta el final porque este observatorio estará imperdible. Y vamos a arrancar ya inmediatamente con los audios. Anthony Flew es otro. Él hizo fortunas en base a decir que Dios no existe durante 50 años y entrado el siglo XXI, él dijo, me equivoqué. Después de tantos años de analizar, resulta que sí hay la posibilidad de que una inteligencia creadora exista detrás de nuestras mentes limitadas. Y finalmente Anthony Flew pasó de ser un ateo rabioso, militante y combatiente a ser un defensor del deísmo. Bueno, esto es lo que se conoce como la narrativa del converso ilustre. Claro, y es el storytelling propagandístico más conocido. No es casualidad que todos estos saltimbanquis de la fe sigan el mismo guión, porque es algo que está diseñado para usar dos cosas: el uso de la autoridad del supuesto converso y la emoción que produce su conversión. Entonces, cuando un apologista presenta el caso de un supuesto ateo que se convirtió, no está ofreciendo un argumento lógico, sino que está ofreciendo una prueba social. Porque la lógica subyacente es, si alguien tan inteligente y combativo como él, en este caso como Anthony Flew, se convenció al final, entonces vos, que sos un tipo común, ¿cómo no vas a creer? ¿Verdad? Esa es la lógica, entre comillas, que subyace a este disparate. Pero lo que dice es mentira. Primero, eso de que ganó fortunas. Entre paréntesis nomás, escuchaban esa parte donde dice. Y entonces finalmente dijo, me equivoqué. Qué imbécil es este tipo, ¿eh? Escuchen, por favor. Entrado el siglo XXI, él dijo, me equivoqué. Y sí, y bueno, es para cagarse la risa, pobrecito. Pero hay dos cosas. Una cosa es que ganó mucho dinero, gran mentira, pues ya vamos a ir a eso. Y la otra es que era el ateo más famoso del mundo, que no lo dice aquí en este tramo de audio que escuchamos, pero que es algo que repiten obsesivamente todos estos charlatanes. Esto proviene de dos fuentes principalmente, que son Josh McDowell y Lee Strobel, dos charlatanes que se consolidaron allá McDowell ya desde los 80 y Strobel después. McDowell con su mamotreto ese de porquería, el libro ese que escribió, que leen todos estos mamarrachos, estos saltimbanquis, soplagaitas como Alvariño, evidencia que exige un veredicto. Y luego está la otra obra vomitiva, pero muy graciosa, entre comillas, porque la parte en que no vomitaste reís, es el caso de Cristo de Lee Strobel. Bueno, y son estas dos las que introdujeron, digamos, el formato del periodista investigador supuestamente escéptico que intenta refutar el cristianismo, pero que termina después arrodillado, convencido arrodillado. Entonces, le dan todo un lenguaje supuestamente escéptico, un lenguaje de investigación forense y de lógica jurídica, que qué mierda tiene que ver, para darle un barniz de rigor a conclusiones que
de antemano ya estaban tomadas y eran conclusiones teológicas. Entonces, y estos dos, digamos, Josh McDowell y sus clones, como Lee Strobel, han creado un subgénero de ficción que se hace pasar por no ficción. Y el guión es siempre el mismo, ¿verdad? Yo era el más escéptico de todos, decidí usar mi intelecto superior para destruir la Biblia y una tarde, me equivoqué. Encontré que los hechos eran tan abrumadores que tuve que rendirme. Es una técnica de ventas barata. ¿Entendés la secuencia? Tienen que inflar hasta lo máximo, primero, el prestigio del supuesto converso, porque entonces es más dramático, pues, se vuelve más dramática su conversión, es más impactante emocionalmente. Entonces te dicen, este era el ateo más famoso del mundo. ¡Bola! No es cierto. Ganó muchísimo dinero, cuando era ateo, como ateo ganó muchísimo. Todas son puñetería de este palurdo, imbécil de Alvariño, que repito, no es solamente, es doblemente imbécil, porque no es una imbecilidad propia, sino que él copia la imbecilidad ajena. Además, quizás ser un ateo en el mundo no te dé dinero, pero ser el ateo que vio la luz, eso es otra cosa, te garantiza giras, conferencias, ventas de libros. Claro, porque el mercado, es una cuestión de mercado eso. El mercado de idiotas que compran estas cosas es muy superior. Así como el mercado de autoayuda, por ejemplo, que finalmente todo el evangelismo moderno de hoy es simplemente autoayuda, pero para idiotas redoblados, porque esos tipos al fin de mes te pagan el diezmo. Te dan el 10% de su salario. Pero es autoayuda nomás. Con música. Autoayuda con música de orquesta para generar emoción. Eso es. Y bueno, entonces ese tipo que supuestamente se convierte está en un lugar privilegiado de honor, digamos, en el ecosistema del diezmo. Entonces hay un incentivo económico y de ego que son masivos esos incentivos para estas supuestas conversiones. ¿Entendés? Al final no importa si tus argumentos son una basura, porque usualmente son una basura esos argumentos, porque repiten las mismas falacias desde hace siglos. Lo que importa finalmente para el cristiano promedio es el testimonio. Porque en el mundo de la fe, una buena historia de redención siempre le va a ganar a un hecho incómodo. Eso tienen que saber ustedes. Eso tienen que saber. Siempre le va a ganar. Bueno, ustedes me avisan si es que me voy un poco por las ramas, pero ahora vuelvo a uno de los puntos que quería tratar. Que es un disparate decir que... porque no tiene ningún fundamento histórico. Eso de decir que Anthony Flew era el ateo más famoso del mundo. Y lo repiten todos. Lo plantean todos así. Claro que podemos decir que Flew era un filósofo analítico respetado, pero hasta ahí. Su esfera de influencia era apenas dentro de la Academia Británica y algunos círculos de la filosofía de la religión. Ni siquiera en su Reino Unido natal, Anthony Flew alcanzó la notoriedad pública de figuras como, por ejemplo, Bertrand Russell, que ya luego esa influencia que tuvo Russell se fue hacia la política y permeó la sociedad global, mundialmente conocido de Russell. O peor aún, el caso de Richard Dawkins. Nosotros estamos hablando de otra liga. Cuando vos le decís que Anthony Flew era el ateo más famoso del mundo, es un disparate. Flew era apenas una especie de filósofo de filósofos. Y su fama... que tuvo alguna cierta fama ya por 1950, si se le puede llamar fama, en 1950, porque aparecía en una revista o algo, totalmente distinto a lo que es hoy. Con la red global, con la red de comunicación global en el mundo, comparativamente hablando, Flew no existe. Bueno, y ahí, en ese entonces, Flew había escrito un libro, se llama Teología de la Falsificación, y había otro más que escribió también en 1976, donde su enfoque era técnico. Él argumentaba, por ejemplo, que el peso de la prueba recae en el teísta
y que las afirmaciones religiosas, al no ser falsables, carecen de significado cognitivo, cosas que se sostienen hoy y son imbatibles, esos conceptos son imbatibles actualmente. Entonces, está bien, o sea, fantástico, pero no era el más famoso del mundo. Y lo más importante es que él no hizo ninguna transición al cristianismo. Él no saltó al cristianismo como creyente cristiano después de ser ateo. Él hizo un viraje hacia el deísmo, que si bien dice eso, este saltimbanqui, lo que pasa es que hay una gran diferencia y también, por favor, me hacen acordar, también voy a hablar de eso enseguida, porque hay una gran diferencia acá. Para cerrar nomás lo que les estaba diciendo con respecto a la carrera de Fluel y con respecto a eso de que ganó mucho dinero, porque ahora me acuerdo de que eso quedó pendiente. Piensen ustedes, él fue profesor en Oxford, en una universidad que se llama Aberdeen y en otra Kiel y alguna otra más, no recuerdo ahora. Y los ingresos que tenía eran ingresos de un profesor regulado por el sistema universitario británico. O sea, ¿qué fortuna lo que va a ganar? No tenía otro ingreso. Después estaban los libros, pero sus libros eran textos académicos de circulación limitada. Jamás fue un bestseller, nada de eso, ni nada masivo. Hasta que su nombre fue vinculado a una supuesta conversión. Y ahí, bueno, ahí entramos en otro juego que les voy a contar ahora, que es lo más interesante de todo. Entonces, primera mentira, afuera. Eso de que ganó muchísimo dinero, como dice este estúpido, es mentira. Vivió toda su vida con la modestia propia de un profesor universitario de mediados de siglo. Esa es la verdad. El resto es una patraña de la industria de la apologética estadounidense que después repiten como loros todos estos badulaques saltimbanquis como Alvariño. Que ustedes ya saben cuál es la motivación de este mojigato. Es el figuretismo, ya les dije. Es el figuretti. Y me da risa los comentarios que hay en TikTok, en donde se suben, donde subimos algunos videos cortos, donde en un minuto no tenés tiempo de argumentar nada. Y tenemos que copiar el link para que la gente venga hasta Spotify, o que vaya hasta Spotify o a iVoox para escuchar la argumentación de por qué sostenemos que estos tipos son mentirosos. Y son muy simpáticos los comentarios que hacen. Estos cristianos no tienen remedio, pero es una diversión. Ustedes entren una tarde a ver lo que dicen en esos comentarios. Es una cosa, es una diversión. Por un lado te pinta el desastroso cuadro de que todo esto que hacemos nosotros es predicar un poco en el desierto. Sabemos que hay muy poca gente como ustedes que van a comprender, digamos, el alcance de la crítica. Pero los otros o no tienen cerebro o tienen el cerebro completamente podrido por la religión. Es impresionante las boludeces que dicen, pero finalmente es una terapia de risa. Porque yo así lo tomo, yo me mato de la risa cuando hacen hasta amenazas. Dios nunca pierde una batalla, ¿cómo vas a atacar a uno de sus hijos? Cosas estúpidas, pero bueno, en fin, esto todo es muy divertido. Bueno, primera mentira entonces refutada. Eso de que tenía dinero, ya les aclaré. Eso es una estupidez de este payaso. Pero ahora lo más importante. Y eso de que era el más famoso del mundo también está refutado completamente. Y ahora hablemos de por qué se hizo famoso Antony Flew realmente al final de sus días, de su existencia. Y el punto de inflexión fue la publicación de un libro. Acá sí hay que prestar atención, porque esto es muy interesante. En el 2007 se publicó un libro que se llama There is a God. Hay un Dios. Y abajo dice, cómo el más famoso ateo del mundo cambió su mente. De ahí viene la historia esta. Ese es el subtítulo del libro. Bueno, pero un poco de contexto viene bien. Resulta ser que al final de sus días, digamos, ya muy entrado en años, Flew empezó a tener un enorme deterioro cognitivo. Y empezó a rodearse, o mejor dicho, empezaron a rodearle algunas figuras, algunos personajes un poco turbios. El caso de
un tal Abraham Varghese, Roy Abraham Varghese, o Varghese, que un pelagato, un publicista que está muy vinculado al teísmo y que ya había luego tratado de vincular a otras figuras interesantes para él, para llevarles hacia su causa teísta, digamos. Entonces, este tipo empezó a acercarse a Antony Flew y le convenció de publicar un libro juntos. Toda esta historia que les estoy contando surge de una investigación de un periodista del New York Times llamado Mark Oppenheimer. Entonces, la investigación concluye que de hecho, Varghese aparece como coautor del libro, pero el New York Times dice que Varghese es el verdadero autor del libro. Que incluso no es él, sino que le hizo escribir a otro, pero que aparece él como coautor. Entonces ya vamos a ver quién es el tipo que verdaderamente escribió el libro. Y por supuesto, el New York Times dice que el libro utiliza un estilo, una terminología y unas referencias bibliográficas que cita a autores estadounidenses contemporáneos que eran completamente ajenos a la formación analítica y académica de Antony Flew. Y hubo otro tipo que se preocupó mucho por este proceso, por esta situación, porque sabía que iban a publicar el libro. Entonces es un historiador llamado Richard Carrier, que entre paréntesis no es... bueno, no me quiero ir por las ramas, vámonos por el camino principal, digamos. Richard Carrier mantuvo una correspondencia muy extensa con Flew antes de la publicación de ese libro, porque Carrier sabía que iba a ser esto se estaban aprovechando de él. Y Carrier le advirtió a Flew que esos argumentos que Varghese le presentaba sobre el ADN y la complejidad biológica y todas estas historias que repiten estos charlatanes estaban basados en premisas científicas falsas. Entonces ya Carrier notó que Antony Flew en sus cartas no recordaba los argumentos que supuestamente él mismo defendía en su propio libro, en este que acababa de publicar con Varghese. Ahí empezaron ya las sospechas, las dudas, digamos. Y la conclusión de Carrier también, paralelamente a la del New York Times, fue devastadora, que Flew estaba siendo utilizado como una marioneta, como una marca para dar credibilidad a un libro sobre diseño inteligente escrito por un par de guanacos analfabetos apologetas, como eran Varghese y el tipo que escribió detrás de él. Al que Varghese, que no tiene capacidad para escribir, realmente Varghese tiene capacidad para orquestar el fraude, pero que escribió realmente el libro, ya les voy a decir quién es, tengo por ahí anotado. Eso es una vergüenza, este libro es una vergüenza, y todos estos apologetas jamás le van a contar esto que les estoy contando yo. Nunca le van a decir esto, le van a decir que Antony Flew al final de sus días, él, como dice este imbécil, entrado el siglo XXI, dijo, me equivoqué. ¿Ya? Ese es el nivel de información que vas a recibir con estos payasos. Ahí está. Mejor no te puedo resumir. Ese es el nivel de información que vas a recibir. Y vos te vas a tragar, vas a creer que realmente Antony Flew se convirtió. Y bueno, lo cierto es que el tango se baila de a dos. Y aquí en este caso fueron el deterioro cognitivo de Flew y la deshonestidad intelectual de estos apologetas impresentables, que le hicieron firmar como autor de un libro que él no escribió. Lo éticamente reprobable es que estos saltimbanquis que le presentaran a Flew como triunfo de la razón rendida ante la fe, ignorando su evidente declive cognitivo, porque está comprobado por las entrevistas realizadas después de la publicación del libro que, por ejemplo, Flew era incapaz de recordar los nombres de sus interlocutores, de la gente con la que él estaba hablando ahí. Tampoco recordaba los detalles de su obra, se le preguntaba por tal cosa y el tipo no recordaba. Y en parte no recordaba porque ni siquiera había leído el libro y no lo había escrito, tampoco, menos. Y se reportó, por otro lado, que el tipo sufría dificultades severas, se llama afasia nominal. Es decir, nombre luego cero, él no retenía ningún nombre.
y los conceptos básicos de la filosofía que él mismo había enseñado durante décadas. Él no reconocía, o sea, señores, eso fue una vergüenza. O sea, nombrarlo a Anthony Flew para decir esto que dijo este saltimbanqui, este soplagaitas pedorro de Alvariño, eso es una vergüenza. Sí, ya sé que hay muchos problemas más importantes en el mundo que este pendejo boludo, pero lo estamos haciendo en el orden de cosas de la diversión dentro del observatorio, ¿verdad? Y porque todo lo que pueda ser destruido por la verdad tiene que ser destruido. ¿Ah? ¿Qué les parece eso? Así que, sigamos. Bueno, acá hay un punto importante. Ese tema de la declaración del deísmo. Porque Flew, incluso en su estado ese de confusión mental con el que estaba, el tipo fue enfático en algo. No era cristiano. Él se definía como un deísta. Ya a última hora de su vida se definió como un deísta al estilo de Thomas Jefferson. Entonces, hacer todo esto que hicieron Varghese y compañía, que no estoy encontrando el nombre del tipo que escribió realmente el libro ese, pero lo voy a encontrar acá entre mis papeles. Entonces, apropiarse de la figura de Anthony Flew y llevarlo para el equipo cristiano no es solamente un error factual, sino que es una puerca manipulación. De un tipo que siempre rechazó la revelación divina y la vida después de la muerte. Flew nunca creyó en eso. Y al final, repito, al final de sus días, él simplemente dijo que se había convertido en una suerte de deísta. Jamás en un cristiano. Yo no sé por qué estos charlatanes, pero claro, era lo más cerca que tenían a mano. Era el viejo enfermo al que podían manipular. Y era el viejo que tenía una cierta trayectoria como ateo que les permitía hacer justamente eso, la maquinaria propagandística de inflar los antecedentes de Flew como el ateo más famoso del mundo, el que ganó muchísimo dinero, fortuna, como dice este saltimbanquis pedorro, mozo sin bandeja de Alvariño. Entonces inflan la historia para después desinflarla. Todo eso era el tipo más grande, más poderoso, el más famoso y el que más dinero ganó. Finalmente se rindió a la evidencia del cristianismo. Eso es mentira. Eso es una vergüenza, es una mentira. Bueno, y acá viene la bomba. La investigación definitiva sobre este fraude, como ya le dije, fue publicada por el periodista Mark Oppenheimer en el New York Times Magazine el 4 de noviembre del año 2007, bajo el título The Turning of an Atheist. ¿Y saben qué pasó? Que cuando lo confrontaron a Flew con las enormes inconsistencias del libro, finalmente el pobre Anthony admitió y dijo textualmente: en realidad, Varghese es quien escribió el libro. Yo no escribo nada ahora. Mi nombre está en la portada y eso es lo que cuenta, dice. Claro. Entonces, el reconocimiento explícito de Anthony Flew de que él no era el autor de ese libro que se había publicado con su nombre, tira por la borda toda esta historia. Todo se fue a la mierda. Quedaron al descubierto todos estos saltimbanquis de la fe. Ahora tengo el nombre del tipo, Bob Hostletter. Se llama el pastor evangélico y prolífico escritor fantasma, en inglés se dice ghostwriter, que además es muy conocido por su trabajo con el famoso charlatán Josh McDowell. Entonces, ese fue a quien este Varghese, que aparece como coautor del libro, le pidió que escribiera. O sea, el autor es Bob Hostletter. Ese era el nombre que faltaba. Pero hay otros datos también muy simpáticos, como que, por ejemplo, en los últimos años, Anthony Flew fue rodeado exclusivamente estaba rodeado de teístas, como Gary Habermas, otro charlatán. Y estos tipos gestionaban sus apariciones públicas, las entrevistas y eso, y los alejaban de sus otros colegas escépticos tradicionales. Y para concluir, nomás les digo que el prólogo del libro lo escribe, ¿saben quién? M.T. Wright, un obispo anglicano. Bueno, ustedes probablemente, o la mayoría de los que están escuchando este programa, no lo va a conocer. Y esto nos da una idea que refuerza de que este libro es una porquería, una propaganda sectaria, y que no tiene nada que ver con una obra de investigación filosófica.
si es que se le puede llamar investigación a lo que hacen los filósofos. Esa es otra discusión. Entonces, conclusión. El caso de Antony Flew no es una historia de conversión intelectual, sino que es el relato de la explotación de un académico anciano y enfermo con deterioro cognitivo por parte de una pandilla de badulaques que armaron una maquinaria propagandística hambrienta de validación y con ganas de facturar con la venta del libro. Eso es todo. Punto final. Bueno, sigamos con la diversión. Resulta que en el año 2024, el Richard Dawkins, imagino que todos aquí saben más o menos quién es Dawkins, ¿no es cierto? Bueno, el tipo hizo una declaración durante una entrevista en la LBC. Dijo algo así como que se declaraba un cristiano cultural. ¿Y qué pasó? Y bueno, eso fue suficiente para que todos los prófugos del ácido fólico en el mundo se pusieran a saltar de alegría como unos monitos de circo. Y como no podía defraudar, el monito tití local, el soplagaitas rastrapajo de Alvariño, repitió el cuento. Escuchemos. Incluso hasta hace poco, Richard Dawkins, por ejemplo, decía: yo me considero culturalmente cristiano porque se está dando cuenta que la inmigración y que está desestabilizando la cultura de ellos, según sus propias palabras, básicamente le lleva a entender de que la cultura cristiana es mucho mejor. Bueno, yo no sé qué carajo es lo que celebran estos tipos. No se entiende por qué es que comenta esto este pendejo retrasado, como si lo que dijo Dawkins significara algún acercamiento a la fe o algún disparate de ese tipo. Nunca fue una confesión de fe esto. Fue una observación sociológica y estética. Dawkins se refería explícitamente a su preferencia por el entorno cultural británico. Por ejemplo, los himnos, las catedrales, las tradiciones parroquiales, todo eso que envuelve a la atmósfera de la cultura cristiana, en contraste con lo que él percibe como una influencia creciente, desastrosa, perjudicial e invasiva del Islam, concretamente. Además, hay una distinción fundamental que hace Dawkins en esa entrevista. Él deja bien en claro la diferencia entre la tradición, que es lo que a él le interesa, y la doctrina. O sea, que ser cristiano cultural para él es equivalente a ser un entusiasta de la mitología griega, por ejemplo. Uno puede admirar el Partenón, puede leer con total entusiasmo e interés la Odisea, pero sin creer por ni un solo segundo que Zeus lanza rayos desde el Olimpo, por ejemplo. Además, pero esto todavía es más importante, que en esa misma entrevista, esto es lo que yo no me explico, en esa misma entrevista, Dawkins fue tajante. El tipo dijo: no creo ni una sola palabra del mito cristiano. No creo en el nacimiento virginal ni en la resurrección. A ver qué parte de esta frase no entendiste, pedazo de alcornoque, Alvariño, a vos te hablo. Y ahora les digo a ustedes, estimados amigos, si muchos estarán pensando lo mismo que yo. Si en la misma entrevista, atención con esto, si en la misma entrevista Dawkins, además de mencionar que se declaraba un cristiano cultural, dice esta frase que les acabo de leer, y repito, no creo ni una sola palabra del mito cristiano, no creo en el nacimiento virginal ni en la resurrección. Si esas dos cosas estuvieron presentes en la misma entrevista, reitero, en la misma, ¿por qué es que estos cretinos apologetas, todo de arriba a abajo, por qué estos cretinos no mencionan esta segunda frase? Yo veo de momento dos posibilidades. Una es que hay una deshonestidad intelectual brutal. Y la otra es que son prófugos del ácido fólico. Y tiendo a creer que es lo segundo. En serio les digo, a estos tipos les faltan varios patitos. O tienen luego muchos patitos fuera de la fila. Algún problema tienen estos tipos. Hubiese sido mejor que ni mencionaran el episodio en su totalidad. Pero si una vez que lo mencionaste, si una vez que sacaste a relucir
el hecho de que un tipo tan famoso, un científico tan famoso como Richard Dawkins, dice que se declara cristiano cultural, estás obligado por una mínima cuestión de honestidad intelectual a decir lo que dijo a continuación, que te juega en contra. Pero la honestidad, nobleza obliga. Pero nombrar solamente lo primero y esconder bajo la alfombra lo segundo, lo amargo, yo creo sinceramente que no es por deshonestidad intelectual. Creo que estos tipos son imbéciles. Creo que estos tipos, como este Alvariño, por ejemplo, es un idiota. ¿Entendés? Ponete a pensar y vas a ver que no es posible no mencionar esa segunda frase cuando haces alusión a esta entrevista. Y para cerrar nomás este bloque, digo yo que celebrar que Dawkins se llame a sí mismo cristiano cultural, como si fuera un acercamiento al teísmo, es tan absurdo como que un biólogo evolutivo se declare aficionado a los dragones, porque el tipo ve Juego de Tronos, y que los criptozoólogos lo celebren como evidencia de que los dragones existen. ¿Se entiende lo que digo? Es más o menos así el nivel de delirio. Y resulta realmente patético, para no decir vergonzoso, ver a estos tipos, a estos apologetas, a los paladines de la fe, agarrarse como un clavo ardiendo a las palabras de Dawkins, como si fueran el tercer testamento. Cuando Dawkins dice que es un cristiano cultural, no es que está volviendo a la pila del bautismo. Está diciendo que prefiere la arquitectura de Winchester a la Sharia. Muchos de ustedes habrán escuchado esas historias donde te cuentan algo que ya intuís luego que tiene un final piadoso cantado. Como por ejemplo esa famosa historieta, leyenda urbana, que circula en internet y que se suele titular a veces ¿Existe el mal o Dios y la oscuridad? Y ahí está un joven estudiante que le discute a un profesor ateo. Siempre tienen que ser ateos, pues, para que parezca más malo, ¿verdad? Entonces, el estudiante le argumenta que la oscuridad es la ausencia de la luz, y no sé qué otra historia, que el mal es la ausencia de Dios, y boludece por el estilo. Entonces, se crea toda una atmósfera esperando el desenlace, y luego el profesor se queda sin palabras, y el joven ese que en algunas versiones es un niño, se revela al final y aquel estudiante era Albert Einstein. ¿Habrán escuchado eso alguna vez? ¿Les habrá aparecido en algún reel, en alguna historia? Generalmente contada en páginas evangélicas, religiosas, cristianas. Y ese tipo de cuentos idiotas es típico de los apologetas evangélicos. Les encanta contar esas historietas donde su Dios se ríe último, wow. Donde queda flotando una moraleja infantil completamente, pero para ellos es como una droga, ¿entendés? Les deja así como, mira qué capo que soy por contar esta historia. Mirá lo mucho que sé yo. Bueno, esa historia del Dios que ríe último es completamente infantil y ridículo. Solamente a estos estúpidos se les puede ocurrir contar esa clase de historietas, que además son completamente falsas, ¿verdad? Como esa, la de Albert Einstein, es completamente falsa. Pero ellos se tragan el anzuelo, la carnada, la liñada, la caña. Son unos pajeros, pero de manual. Y bueno, ahora vamos a escuchar un ejemplo. Es un clásico calcado así con introducción y desenlace. Escuchen esto. Mira, fíjate por ejemplo que incluso Hitler, que tanto persiguió al pueblo judío, incluso a los cristianos, a los gitanos, y a un montón de etnias y grupos, porque muchas veces hablamos solamente de los judíos. Él llegó a perseguir a los cristianos también, pese a que él en su libro... gitanos, sí. Claro, pese a que él en su libro Mi lucha menciona a Dios en varias ocasiones, por ejemplo, él persiguió tanto al pueblo cristiano, al pueblo judío, es decir, él persiguió, digamos, nuestra fe, aunque él diga hacer otra cosa. Y sin embargo, incluso hay muchas anécdotas que cuentan que cuando él fallece y cuando él parte, porque los rusos tomaron Berlín, básicamente él se suicida, dicen muchos, pero lo cierto es que incluso su búnker se utilizó también como un centro de reproducción de Biblias después de su muerte, pese a toda la persecución encarnizada que él realizó contra los cristianos y contra los judíos y contra numerosos grupos. Y eso, por ejemplo, hoy en día no se cuenta mucho. Sí, vamos a escuchar de vuelta este tramo, porque esto es un disparate de campeonato. Esto no escuchás todos los días. Demasiado simpático ese era
Pero les llamo la atención sobre algunos tramos nomás, que cuando vuelvan a escuchar presten atención. Dice en alguna parte: Él persiguió, digamos, nuestra fe, aunque Él diga ser otra cosa. ¿Cómo que otra cosa? ¿Qué otra cosa dijo que era? A ver, a vos te hablo, Alvariño, payaso. ¿Qué otra cosa dijo Hitler que era? Que no sea cristiano. ¿Qué otra cosa? No, esto es... Y luego dice, y metiendo en cualquier parte la palabra incluso. Incluso es su muletilla. Y sin embargo también. Dice, y sin embargo incluso hay muchas anécdotas que cuentan que cuando él fallece y cuando él parte, o sea, son dos cosas distintas, pico esa. Dice, básicamente se suicida, dicen muchos. Pero lo cierto es que incluso su búnker se utilizó también como un centro de reproducción de Biblias después de su muerte, pese a toda la persecución encarnizada que se realizó contra cristianos y contra judíos. Pese a toda la persecución encarnizada que él realizó contra los cristianos y judíos. ¿Por qué pese? O sea que su búnker se utilizó como un centro de reproducción de cosa que es falsa, ya lo vamos a ver, es cosa que es absolutamente falsa. Pero lo que no entiendo es por qué tiene que ser pese, o sea, a pesar de. Analicémonos más la estupidez. A pesar de toda la persecución que él hizo contra cristianos y todo, su búnker se utilizó como un centro de reproducción de Biblia. ¿Y por qué no podía? ¿Por qué pese? ¿Por qué a pesar de? ¿Qué tiene que ver? O sea, es lo mismo que diga, su búnker se utilizó, pese a toda la persecución que realizó contra cristianos y judíos, su búnker se utilizó como un centro de producción de muñecas inflables. O su búnker se utilizó como una librería. O pese a toda la persecución que se hizo contra cristianos y judíos, su búnker se utilizó como una discoteca posterior a su muerte. O su búnker se utilizó para producir bebida alcohólica. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que pese a toda la persecución que realizó contra cristianos y judíos, su búnker se usó como un centro de reproducción de Biblia? O sea, no hay lógica. O sea, lo que hay es cuento y las ganas de introducir un elemento épico, con un fin épico, ¿entendés? Ridículo. Aunque fuera cierto, es ridículo, pero es mentira, o sea, doblemente ridículo. Es absurdo. Mira, fíjate por ejemplo que incluso Hitler, que tanto persiguió al pueblo judío, incluso a los cristianos, a los gitanos, y a un montón de etnias y grupos, porque muchas veces hablamos solamente de los judíos. Él llegó a perseguir a los cristianos también, pese a que él en A su los libro... gitanos, sí. Claro, pese a que él en su libro Mi lucha menciona a Dios en varias ocasiones, por ejemplo, él persiguió tanto al pueblo cristiano, al pueblo judío, es decir, él persiguió, digamos, nuestra fe, aunque él diga hacer otra cosa. Y sin embargo, incluso hay muchas anécdotas que cuentan que cuando él fallece y cuando él parte, porque los rusos tomaron Berlín, básicamente él se suicida, dicen muchos, pero lo cierto es que incluso su búnker se utilizó también como un centro de reproducción de Biblias después de su muerte, pese a toda la persecución encarnizada que él realizó contra los cristianos y contra los judíos y contra numerosos grupos. Y eso, por ejemplo, hoy en día no se cuenta mucho. Y eso, por ejemplo, hoy día no se cuenta mucho, claro, no se cuenta mucho y solamente él lo cuenta porque él es muy capo y él conoce algo que los demás no conocen o que no se atreven a contar, ¿verdad? Qué imbécil que este tipo es. Este asunto de que el búnker se utilizó también como un centro de reproducción de Biblia después de su muerte es una invención total y absoluta. El Führerbunker en Berlín, después de que fuera ocupado por los soviéticos en el 45, se inundó completamente por las aguas subterráneas. Después fue parcialmente demolido en 1947 y finalmente sellado por el gobierno alemán, por la República Democrática Alemana en los años 80 para construir apartamentos y un estacionamiento sobre él, que es lo que hay ahora. Así que eso es puro bola. Nunca, bajo ninguna circunstancia, funcionó como una imprenta de Biblias. Esa es una mentira absurda que el soplagaita de Alvariño suelta para cerrar su discurso con un efecto dramático. De eso nomás ni se trata. De que él cree que está dando un efecto dramático a su intervención de porquería, que además está artificialmente armada ahí por su entrevistador, que es otro soplagaitas evangélico.
O sea que de nuevo estamos ante una anécdota completamente inventada, más una moraleja cursi, para que los fieles aplaudan. Pero lo más importante es que en todas las fuentes serias no van a encontrar ustedes ninguna referencia a ese tema de un centro de reproducción de Biblia, que suena muy... un centro luego, ¿eh? No era una pequeña imprenta, un centro de reproducción. Qué ridículo esto, Dios mío, qué bárbaro. En los libros de Anthony Vivor o Hugh Trevor Roper sobre los últimos días, cero menciones. Cero sociedad bíblica, imprenta, ni nada, ni una sola mención. Entonces es completamente absurdo, como todo lo que dice este mozo sin bandeja. A 10 kilómetros se nota que esto es simplemente ficción apologética. El búnker sencillamente no existía como un espacio usable después de 1945. Este buche de Alvariño repite una idiotez que le escuchó decir a alguien seguramente en algún sermón sin chequear, y luego repite como un loro. Es otra derrota para la estupidez creyente. Pero hagamos el siguiente ejercicio, porque yo creo que vale la pena destruir esta porquería desde todos los ángulos posibles. Y supongamos, por un segundo de locura, que fuera verdad que en los años 50 o 60 una supuesta sociedad bíblica haya entrado al búnker de Hitler y haya montado una imprenta de Biblias. ¿Y qué? ¿Y qué? Como diría el padre Loring. ¿Y qué? ¿Y qué? ¡No sea ridículo, hombre! Esa sería la prueba más patética de la existencia de un Dios que se pueda imaginar. O sea que tu Dios, omnipotente, después de permitir que Hitler asesinara a 6 millones de judíos y a millones de cristianos, entonces el tipo espera a que el genocida se suicide en su agujero para usar ese mismo agujero como taller de impresión de Biblias, ¿veo? Pero qué timing tan majestuosamente divino, che. Necesita el búnker nazi para difundir su palabra eterna. No podía hacer directamente un milagro haciendo aparecer Biblias en todo el mundo y de la nada. No, el tipo tiene que esperar a que los aliados destruyan Berlín y luego colarse en el sótano de un suicida. Pero qué Dios tan creativo y poderoso, che. Extraordinario. Repito, no podía hacer simplemente aparecer Biblias en todo el mundo. Mejor aún, a ver, para que sea más milagroso. ¿Cómo es que no se le ocurrió a este Dios tan poderoso hacer llover Biblias? Claro, que bajaran, no, por supuesto que no que caigan como ladrillo, porque eso también sería poco cristiano, poco ecuménico, digamos, sino que bajaran lentamente hasta posarse en las manos de los ciudadanos mientras, qué sé yo, se escuchan unas trompetas celestiales, por ejemplo. Así como esas trompetas que creía escuchar Agüero Skype durante la pandemia. Ya que estamos hablando de charlatanes, bueno, pero digo yo, eso sería un verdadero espectáculo. Si es que este Dios quería hacer notar, entonces esto hubiera sido una primicia mundial. Hubiera hecho eso, hubiera hecho ese espectáculo milagroso, extraordinario, digamos, que quedaría registrado para toda la historia. Y no ese disparate de meter dos viejas a hacer imprimir Biblia en un sótano. ¿No te parece? Aunque Dios podría complicarse si lo pensamos bien, ya que como decía Isaac Asimov, una lectura completa de la Biblia es el camino más corto al ateísmo. Y coincido, pero como el cristiano promedio nunca leyó, ni leerá su mamotreto sagrado, entonces la idea de hacer aparecer, o mejor aún, hacer llover Biblias, como ya dije, hubiese sido más lógico, más impactante, más real para un Dios supuestamente poderoso, o todopoderoso. Y tendría, por supuesto, presumo, un efecto más importante, digamos. Pero no, según este pajero pedorro de Alvariño, su Dios imaginario quiso mostrar que se ríe último, usando el búnker de su enemigo. Pero más bien parece que Dios llegó tarde a la fiesta y tuvo que usar las sobras que dejó el diablo. Es muy tonto. Es típico del cuento apologético evangélico. Típico. Esa clase de relatos es
está hecho a medida. Vos sabés instantáneamente de dónde proviene el disparate cuando escuchás una cosa así. Pero como digo, haciendo el ejercicio mágico de que fuera cierto este disparate, seguiría siendo algo totalmente fatuo. Porque imprimir Biblias en un lugar oscuro, húmedo, contaminado y lleno de ratas no prueba nada divino. En todo caso, lo único que prueba es que los humanos reutilizan espacios, como cuando convierten iglesias en discotecas. ¿Qué tal? ¿Captaste eso? Pero si, repito, tu idea de que Dios riendo último es ese cuento de que utilizó el agujero de un suicida para demostrar que él se ríe último, entonces tu Dios inventado tiene un humor de mierda y cero poder real. Alvariño, a vos te hablo Figuretti. Si esto fuera cierto, cosa que no lo es, seguiría siendo una anécdota inútil y patética. Pero como es falsa, es doblemente ridícula. Volviendo al tema de las documentaciones y demás, ¿verdad? Me gustaría un poco profundizar de vuelta el ámbito filosófico. Hablabas recién de Flavio Josefo, de Plinio el Menor, otro filósofo, Brian, que también de alguna manera escribió, y ni siquiera yo te digo que escribió a favor de Cristo. Hay filósofos que incluso se burlaron de Cristo. Voltaire. ¿Conocés al filósofo francés Voltaire? Claro. Él murió en el año 1778 en París, porque él era originario de Francia, y con él arranca la era de la razón. Es decir, en la época del Renacimiento, el mundo se vuelve antropocéntrico, es decir, el ser humano pasa en el lugar de Dios y Dios deja de ser el centro del universo. Porque Voltaire decía que nosotros, los seres humanos, hemos llegado de alguna u otra manera a alcanzar tanta sabiduría, tanto desarrollo, que nosotros ya no dependemos de seres mitológicos como Dios, Jesús, etc. Por lo tanto, nosotros somos los que ahora mismo mandamos y la razón va a estar en el centro. En 1778, él muere en París y, sin embargo, cuando él, poco antes de morir, él dice, dentro de 100 años, como hemos avanzado mucho, el cristianismo va a pasar a la ceniza de la historia. El cristianismo de alguna u otra manera va a pasar a los museos porque nosotros habremos construido la razón, el progreso en base a nuestros conocimientos y ya no vamos a depender de seres mitológicos. Él muere en 1778 en París y 30 años después de su muerte, cuando Voltaire pasa a las cenizas de la historia, en la Sociedad Bíblica de Génova comienza a utilizar su casa como depositorio y como reproductor de Biblias. Y quien pasó al museo fue Voltaire. Y hasta hoy día nosotros estamos en el año 2024 en un programa de televisión hablando de la Biblia y defendiendo su veracidad. O sea, el que pasó al final al museo fue Voltaire y lo que nunca se terminó extinguiendo fue el cristianismo de la Biblia. Y acá estamos. 2 veces usa la expresión quien pasó a las cenizas de la historia. Parece que el Figuretti quiere lucirse con esa frase. La usa para dejar expuesto a Voltaire como un tipo derrotado por el cristianismo. Pero ¿cómo es eso, dirían ustedes? Y la respuesta de este soplagaitas, por lo que acabamos de escuchar, es que Voltaire murió primero y el cristianismo sigue hasta hoy día. Lógica de patio de escuela. Yo presumo que ustedes se dan cuenta de ese disparate. Ni siquiera está implícito, está ahí a la vista. Y primero, lo básico que cualquier cerebro con 2 neuronas conectadas entiende. Voltaire era solamente un ser humano mortal, como todos. Todos vamos a pasar a las cenizas de la historia, de una u otra forma, tarde o temprano. O sea que comparar la vida de un tipo con la supervivencia de una institución de 2000 años es como medir quién ganó entre una vela y el sol. No sé si me explico. El tiempo de vida promedio de una persona no puede ser comparable al tiempo de vida o vigencia de una religión, o sea, una institución sociocultural que está extendida por todo el mundo y que viene con la inercia de los 2000 años previos. ¿Cómo vas a comparar una cosa con la otra? No se puede hacer una apologética más estúpida que la que hace este tipo. Y su cómplice en esa entrevista armada para que este payaso se luzca es el presentador, que no atinó a hacer una sola objeción a las estupideces de este tipo. Bueno, vamos a clavarle el cuchillo a esta volaterapia rodante que menciona este evangélico charlatán en su video. Dice él que 30 años después de la muerte de Voltaire, una tal Sociedad Bíblica de Génova, yo creo que debería ser Ginebra en todo caso, pero bueno,
usó su casa para imprimir Biblias. ¿Será que a alguien le suena poético este asunto? Pues es una cosa calcada con la de Hitler que acabamos de ver. O sea, por lo visto, a este Dios le resulta muy aleccionador que ese asunto de usar las casas para imprimir Biblias. Pero qué cosa tan estúpida, Dios mío, no puede ser. No sé si a alguien le pudo haber sorprendido favorablemente eso, porque en realidad suena a un cuento de hadas para crédulos. Es un mito apologético, inflado como un globo de helio por unos pueblerinos retrasados como este Alvariño, que necesitan desesperadamente, aparentemente necesitan inventarse unas pruebas de que su Dios tiene una suerte de... actúa con una cierta ironía, digamos. Parece que eso es lo que quieren mostrar. Pero yo les hago el spoiler, lo lamento. Esta es una historieta ridícula, una distorsión de la realidad, una bolísima creyente que se puso a rodar para impresionar a los que no verifican nada, o sea, a las ovejas del rebaño. Pero nosotros aquí vamos a desguazarlo con hechos, sin paños tibios ni misericordia. Voltaire era un tipo que odiaba el fanatismo en general, pero el fanatismo religioso en particular, y con razón. Este Figuretti de Alvariño dice que solo 30 años después de la muerte de Voltaire, cuyo nombre verdadero era François-Marie Arouet, me pongo de pie para hablar de Voltaire. Bueno, alrededor del año 1808, una supuesta sociedad bíblica de Génova, que yo supongo que debe ser Ginebra, porque Génova, no sé, qué sé yo, Génova está en Italia y creo que no tendría nada que ver, pero es un tema a chequear. No importa. Bueno, lo que sí que supuestamente usaron su casa para imprimir Biblias como una especie de, ustedes ya saben, una especie de jaque mate ateitos, jaque mate divino al ateísmo de Voltaire, que entre paréntesis tampoco era ateo, en todo caso era deísta. Pero esas son todas macanadas, puras macanadas. Apologética barata es eso. Y del mismo tipo que repiten estos pastores youtuberos, evangélicos tiktokeros, etc. Para creer, porque tienen que engañarse a sí mismos, pues, primero. Entonces, para creer y hacer creer a su rebaño de ovejas que el cielo les guiña el ojo. Lo que ya vimos. Pero no es verdad, es falso. No sé, este tipo Alvariño es tan bobo que se tragó una historieta más. Le escucha decir a alguien algo y el tipo ya empieza a bailar en una pata como un monito y después, muy suelto de cuerpo, lo lanza como una cuestión así muy... como una primicia que el tipo está contando en sus programejos. Pero la realidad es que todo eso es un mito. Y esa historia circula en círculos cristianos desde el siglo XIX más o menos, pero está llena de mentiras y exageraciones. Voltaire tenía una casa en Ginebra que se llamaba Le Delis, y tenía otra casa en una ciudad que no recuerdo el nombre ahora, en la frontera franco-suiza. Entonces, la versión común del mito dice que 50 años después de su muerte, no 30, como dice este Figuretti, y que una sociedad bíblica compró su casa para imprimir Biblias en sus prensas, lo cual es completamente falso. Lo que realmente pasó es esto. En 1836, o sea, 58 años después de su muerte, no 30 ni 50, por si valga la pena el dato de precisión, un tipo llamado Henri Tronchin, presidente de una sociedad evangélica, vivía en Les Delis, mejor dicho, en la casa de Voltaire, y usaba algunas habitaciones como una especie de depósito, un repositorio temporal para almacenar tratados religiosos y Biblias.
pero no imprimían nada allí. No importa si imprimían o no imprimían, pero el hecho es que no imprimían nada, solo guardaban como un pequeño depósito, lo utilizaban como un depósito. Tronchin era un evangélico de buen pasar, digamos un tipo relativamente rico para la época, cuya familia tenía lazos históricos con Voltaire. Esto es un dato no menor. Incluso su familia financió algunas de las publicaciones de Voltaire. Así que esto luego ya convierte la historieta en otra. De vuelta, aquí hay un tiro en contra, un gol en contra. Pero luego, un misionero británico, el reverendo Ackworth, visitó el lugar en 1836 y lo mencionó en algún escrito que hizo, diciendo que la habitación donde Voltaire ensayaba obras de teatro ahora guardaba Biblias. ¿Y qué? ¿Y qué? ¡No sea ridículo, hombre! Exacto. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que merece ser resaltado en el caso de que esta historieta fuera real? ¿Cuál? Es completamente absurdo. Pero lo cierto es que no hay evidencia de impresión en prensa ni que la sociedad esta bíblica comprara la casa. Era la propiedad privada de Tronchin que, repito, tenía lazos familiares con Voltaire. Y, reitero, había financiado alguna de las obras de Voltaire. Entonces, en fuentes neutrales como debates en foros académicos, califican esta historia como apócrifa. Todo este asunto de los eruditos califican esto como esto es una porquería, una basura, y que que la historia está basada en un malentendido de informes de la American Bible Society de 1849 que infló la historia para propaganda. Para colmo, el mito suele venir con una predicción, una supuesta predicción de Voltaire, que le atribuyen una frase que más o menos dice que en 100 años no quedaría una Biblia en la tierra, excepto como curiosidad anticuaria. Pero eso no es cierto. Voltaire criticaba ciertamente muy duramente a la Iglesia, pero no hay registro de esta frase. Dijo cosas como que el cristianismo se desvanecería, pero era retórica, no profecía, y además no podemos tampoco decir que no es cierto eso. Los apologetas tuercen estas cosas porque desean que signifique algo así como que Dios se ríe último. Entonces, Voltaire dijo tal cosa y miren lo que pasó después, su casa se usó para imprimir Biblia. Y una estupidez que no tiene sentido. Además es un cherry picking patético, porque está seleccionando una cosa pero no menciona la otra. La que acabo de decirles, de que la familia de este tipo financiaba las obras de Voltaire. Así que este cuentito que el Figuretti relata como historia inspiradora, porque esto es lo que venden todos estos charlatanes evangélicos, supuestas historias inspiradoras, pero en realidad es solo propaganda reciclada. Pero veamos el verdadero contrapeso de estas historietas apologéticas, 100% falsas por un lado, pero por sobre todo muy ridículas. Porque lo que están queriendo decir es que el Dios Todopoderoso del universo se las ingenió para hacernos un guiño irónico al convertir la ex casa de Voltaire 50 y tantos años después en un lugar donde se imprimen Biblias. Pero qué Dios tan inútil, pero qué historieta tan absurda. Estos tipos no pueden pensar en algo mejor. Y ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Iglesias europeas convertidas en discotecas, cafeterías y mezquitas. Y eso sí que se puede comprobar. Y esto se parece mucho al silencio ensordecedor de un Dios derrotado. Vamos a ponerle la cereza a este pastel de la ironía. Y vamos a demoler esta historieta inflada que repite el mozo sin bandeja de Alvariño. Hablemos del verdadero jaque mate divino, lo que está pasando hoy día en casi toda Europa. Miles y miles de iglesias abandonadas
cerradas, reconvertidas en teatros, librerías, cafeterías, discotecas, gimnasios, apartamentos, hoteles y mezquitas. ¿Dónde está tu Dios ahora, charlatán? Mientras los apologetas se regodean con un mito de una casa de Voltaire usada para almacenar Biblias hace 2 siglos, la realidad es que el cristianismo se está evaporando como humo santo, dejando edificios vacíos que se convierten en cualquier cosa. Eso sí que muestra la derrota total. Un Dios tan poderoso que no puede ni siquiera mantener sus templos abiertos. Vamos con los hechos demoledores país por país. Veamos los números. Alemania, entre paréntesis, epicentro de la masacre eclesiástica. Entre 2000 y 2024, 611 iglesias católicas cerradas y desacralizadas, o entre 300 y 350 son protestantes. En 2025, solamente al menos 46 iglesias católicas más. Se espera que haya 5.000 templos cerrados para la próxima década, con 1/3 de las 45.000 iglesias totales vacías o reconvertidas. En los Países Bajos, paraíso de la secularización, por suerte, 2/3 de las 1.600 iglesias católicas fuera de servicio en una década. Aparte, 700 iglesias protestantes cerradas en solo 4 años. Entre el año 2006 y el 2016, 237 iglesias vendidas o demolidas. Entre 1970 y el 2008, 205 iglesias demolidas y 148 convertidas. Para finales de la década, se espera que solo queden entre 10 y 15 parroquias católicas activas de las 280 actuales. Eso ya lo podemos ver hoy. Para cualquier turista que visite esos lugares, pueden ir a ver hoy, a comprobar lo que se está diciendo. Se convierten esas iglesias en, ¿cómo se llama esto? Skate parks, en bares, en club de striptease, pizzerías, a patadas, iglesias que son pizzerías y gimnasios. O sea, pero los bares, lo que son simpáticos, porque dejan ahí algunos ornamentos, dejan, por ejemplo, qué sé yo, todos esos vitrales que quedan como rastros culturales de algo que se está yendo. Es algo impresionante, es una especie de milagro, pero esta vez de cruces a cócteles, o sea, se invirtió, digamos, el milagro. En Reino Unido, 3.500 iglesias cerradas en la última década, hasta el año 2025. Y de vuelta, muchísimas se transformaron en spas, en residenciales, en clubes nocturnos, en librerías. Por suerte, la única iglesia que ilumina es la que se convierte en biblioteca. ¿Ustedes qué esperaban que yo dijera? Que la única iglesia que ilumina es la que arde. Bueno, también, digamos, pero yo prefiero que se conviertan en bibliotecas. Hay un área que se llama South Rossfire, que tiene el mayor número de iglesias en riesgo. En Francia, 2.000 iglesias cerradas desde el año 2001 y, como es la tendencia, la mayoría convertidas en bares y en apartamentos. En regiones como Quebec, de influencia francesa, 500 iglesias, o sea, el 20% del total, fueron reconvertidas o cerradas. Écraser l'infâme, como decía Voltaire. Nunca mejor dicho. Bélgica, 350 iglesias reconvertidas. Convertidas en todo, gimnasios, hoteles y mezquitas. Esto es lo más increíble. ¿Qué es lo que hace Dios que no puede? El tipo no puede mantener sus iglesias. Se convierten en mezquitas. Es una cosa increíble. El declive es tan épico que hasta el obispo de Amberes lo admitió. Dinamarca, 200 iglesias más o menos, ya no son viables. Ya no pueden mantenerse. No pueden mantenerse abiertas. No tienen cómo pagar los servicios porque no asiste nadie. Entonces se cierran simplemente. O sea, no reciben más las donaciones, el aporte de los feligreses. Desaparecen los feligreses. Los últimos que quedan son todos ancianos que van muriendo y ahí sigue el mismo proceso de extinción. O sea,
se reconvierten en otra cosa. Pequeño país, Dinamarca, pero gran derrota para la fe. Y bueno, mientras el mito de la casa de Voltaire, convertida 50 y tantos años después en un lugar donde se imprimen Biblia, o lo mismo con el búnker de Hitler, Dios mío, es una anécdota patética. Esta que acabo de contar sí es una realidad. Miles de iglesias desapareciendo en Europa, convertidas en cualquier cosa menos en templos. Ese es el verdadero silencio de Dios, la verdadera derrota de Dios, su derrota absoluta ante la razón y la secularización. Bueno, señores, gracias por sintonizar el Observatorio Racionalista. Compartí este episodio, por favor, para vacunar a más gente contra esta clase de bobadas. Y hasta la próxima masacre racional. Que la duda te acompañe. Chao.